Recorramos el camino de la historia siempre en presente del magisterio de la Iglesia. Sentencias de los papas y de los santos concilios, definiendo cuestiones de fe y de moral. El magisterio de la Iglesia en Custodios de la Fe. Por Cristiandad, un lugar para escuchar todo lo que es católico. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Custodios de la Fe. En Custodios de la Fe. Comienza el Santo Padre diciendo: venerables hermanos, salud y bendición apostólica. Nunca quizás, como en los actuales tiempos, se ha apoderado del corazón de todos los hombres un tan vehemente deseo de fortalecer y aplicar al bien común de la sociedad humana los vínculos de fraternidad, que en virtud de nuestro común origen y naturaleza nos unen y enlazan unos con otros. Porque no gozando todavía las naciones plenamente de los dones de la paz, antes, al contrario, estallando en varias partes discordias nuevas y antiguas, en forma de sediciones y luchas civiles, y no pudiéndose además dirimir las controversias, harto numerosas, acerca de la tranquilidad y prosperidad de los pueblos, sin que intervengan en el esfuerzo y la acción concordes de aquellos que gobiernan los estados, y dirigen y fomentan sus intereses, fácilmente se echa de ver, mucho más conviniendo todos en la unidad del género humano, por qué son tantos los que anhelan ver a las naciones cada vez más unidas entre sí por esta fraternidad universal. Cosa muy parecida se esfuerzan algunos por conseguir en lo que toca a la ordenación de la nueva ley promulgada por Jesucristo nuestro Señor. Convencidos de que son rarísimos los hombres privados de todo sentimiento religioso, parecen haber visto en ello esperanza de que no será difícil que los pueblos, aunque disientan unos de otros
en diferentes ocasiones. Claramente se ve que ninguna religión puede ser verdadera fuera de aquella que se funda en la palabra revelada por Dios, revelación que, comenzada desde el principio y continuada durante la ley antigua, fue perfeccionada por el mismo Jesucristo con la ley nueva. Ahora bien, si Dios ha hablado, y que haya hablado lo comprueba la historia, es evidente que pero es lo cierto que Cristo nuestro Señor instituyó su iglesia como sociedad perfecta, externa y visible por su propia naturaleza, a fin de que prosiguiese realizando de allí en adelante la obra de la salvación del género humano bajo la guía de una sola cabeza, con magisterio de viva voz y por medio de la administración de los sacramentos, fuente de la gracia divina. Por eso en sus parábolas afirmó que era semejante a un reino, a una casa, a un aprisco y a una grey. Esta iglesia tan maravillosamente fundada no podía ciertamente cesar ni extinguirse, muertos su fundador y los apóstoles que en un principio la propagaron, puesto que a ella se le había confiado el mandato de conducir a la eterna salvación a todos los hombres sin excepción de lugar ni de tiempo. Id pues e instruid a todas las naciones. Y en el cumplimiento continuo de este oficio, ¿acaso faltará a la Iglesia el valor ni la eficacia, hallándose perpetuamente asistida con la presencia del mismo Cristo, el que solemnemente prometió: he aquí que yo estaré siempre con vosotros hasta la consumación de los siglos? Por tanto, la Iglesia de Cristo no sólo ha de existir necesariamente hoy, mañana y siempre, sino también ha de ser exactamente la misma que fue en los tiempos apostólicos, si no queremos decir, y de ello estamos muy lejos, que Cristo nuestro Señor no ha cumplido su propósito o se engañó cuando dijo que las puertas del infierno no habían de prevalecer contra ella. Y aquí se nos ofrece ocasión para exponer y refutar una falsa opinión de la cual parece depender toda esta cuestión, y en la cual tiene su origen la múltiple acción y confabulación, el de los católicos que trabajan, como hemos dicho, por la unión de la Iglesia cristiana. Los autores de este proyecto no dejan de repetir casi infinitas veces las palabras de Cristo: sean todos una misma cosa, habrá un solo rebaño y un solo pastor, que todos sean uno. Mas de tal manera entienden estas palabras, que según ellos sólo significan un deseo, una aspiración de Jesucristo, un deseo que todavía no se ha realizado. Opinan pues que la unidad de fe y de gobierno, nota distintiva de la verdadera y única Iglesia de Cristo, no ha existido casi nunca hasta ahora, y ni siquiera hoy existe. Podrá ciertamente desearse, y tal vez algún día se consiga, mediante la concordante impulsión de las voluntades,
pero entre tanto habrá que considerarla sólo como algo ideal. Añaden que la Iglesia de suyo o por su propia naturaleza está dividida en partes, esto es, que se halla compuesta de varias comunidades distintas, separadas todavía unas de otras y coincidentes en algunos puntos de doctrina, aunque discrepantes en lo demás, y cada una con los mismos derechos exactamente que las otras. Y dicen que la Iglesia sólo fue única y una a lo sumo desde la edad apostólica hasta los tiempos de los primeros concilios. Será necesario, pues, dicen, que suprimiendo y dejando a un lado las controversias y variaciones rancias de opiniones que han dividido hasta hoy a la familia cristiana, se formule y se proponga con las doctrinas restantes una norma común de fe, con cuya profesión puedan todos no ya reconocerse, sino sentirse hermanos, y cuando las múltiples iglesias o comunidades estén unidas por un pacto universal, entonces será cuando puedan resistir sólida y fructuosamente a los avances de la impiedad. Esto es así tomando las cosas en general, venerables hermanos. Pero hay quienes afirman y conceden que el llamado protestantismo ha desechado demasiado desconsideradamente ciertas doctrinas fundamentales de la fe y algunos ritos del culto externo, ciertamente agradables y útiles, los que la Iglesia romana, por el contrario, aún conserva. Añaden, sin embargo, en el acto que ella ha obrado mal, porque corrompió la religión primitiva, por cuanto agregó y propuso como cosa de fe algunas doctrinas no sólo ajenas, sino más bien opuestas al Evangelio, entre las cuales se enumera especialmente el primado de jurisdicción que ella adjudica a Pedro y a sus sucesores en la sede romana. En el número de aquellos, aunque no sean muchos, figuran también los que conceden al romano pontífice cierto primado de honor o alguna jurisdicción o potestad, de la cual creen, sin embargo, que desciende no del derecho divino, sino de cierto consenso de los fieles. Otros, en cambio, aún avanzan a desear que el mismo pontífice presida sus asambleas, las que pueden llamarse multicolores. Por lo demás, aun cuando podrán encontrarse a muchos no católicos que predican a pulmón lleno la unión fraterna en Cristo, sin embargo, hallaréis pocos a quienes se ocurre que han de sujetarse y obedecer al vicario de Jesucristo cuando enseña o manda y gobierna. Entre tanto, asevera que están dispuestos a actuar gustosos en unión con la Iglesia romana, naturalmente en igualdad de condiciones jurídicas, o sea, de iguales a igual. Mas si pudieran actuar, no parece dudoso de que lo harían con la intención de que por un pacto o convenio por establecerse tal vez no fueran obligados a abandonar sus opiniones, que constituyen aún la causa por la que continúan errando y vagando fuera del único redil de Cristo. Y es lógico aquí hacer un paréntesis y preguntarnos cómo es el desarrollo del diálogo llamado ecuménico en la Iglesia actual del posconcilio. Porque justamente en estas frases que vamos viendo sobre la división de la Iglesia, el Papa Pío XI nos va marcando algunas cosas que indudablemente se contraponen con el actuar de la actual Iglesia, del actual magisterio inclusive. Por ejemplo, cuando el Papa Pío XI, habla de que las múltiples iglesias o comunidades van a estar unidas por un pacto universal y que entonces será la única forma de resistir sólida y fructuosamente a los avances de la impiedad. ¿Qué otra cosa es sino aquellas declaraciones conjuntas, por ejemplo con los luteranos, donde directamente se unieron en una declaración que de por sí trajo muchísimos problemas para su interpretación, puesto nada más el fundamento en esta separación total de sacramentos, de unión, de gobierno, de caridad y de pensamiento profundo acerca de la eclesialidad que existe con los luteranos, por ejemplo. Pero también el Papa Pío XI nos alerta de que el mismo Papa dice, que el mismo pontífice presida las asambleas, que ahora pueden llamarse multicolores.
Esto que parecía absolutamente impensable para el pontífice romano, lo hemos visto hacer directamente en el Papa Juan Pablo II y en el Papa Pablo VI. Hemos llegado a los tiempos en los cuales las cosas que pronosticó, que profetizó el Papa Pío XI y que por demás anatematizó y condenó, son llevadas adelante hoy por no pocos hombres de la Iglesia. Termina esta primera parte de la encíclica justamente el Papa haciendo este recordatorio. Hallarás pocos a quienes se ocurre que han de sujetarse y obedecer al vicario de Jesucristo cuando enseña o manda y gobierna. Entre tanto asevera que están dispuestos a actuar gustosos en unión con la Iglesia romana, naturalmente en igualdad de condiciones jurídicas, o sea, de iguales a igual. Al leer los directorios acerca del ecumenismo, podemos encontrar frases directas, por ejemplo, entre los dominicos, entre los cursos de ecumenismo dictados por el temible teólogo dominico Yves Congar, en donde directamente dice que todas las religiones en el diálogo ecuménico deben sentarse alrededor de una mesa redonda donde ninguno tenga preeminencia y donde ninguno intente convertir. No vaya a ser cosa que se quite, en definitiva, ese deseo del diálogo, que es lo que prima. Y por eso justamente es que se nos demuestra a partir de esta encíclica del Papa Pío XI, Mortalium Animos, cómo esto está alejado absolutamente del sentir de la Iglesia tradicional, de la Iglesia de toda la vida. Termina este párrafo diciendo justamente: mas si pudiesen actuar, no parece dudoso de que lo harían con la intención de que por un pacto o convenio por establecerse tal vez, ya lo hemos dicho, estas consideraciones en conjunto, estas propuestas en conjunto, no fueran obligados a abandonar ya sus opiniones, que constituyen aún la causa por la que continúan errando y vagando fuera del único redil de Cristo. Es que ya justamente pasa esto. Ya no se obliga absolutamente a nadie a abandonar su posición, sino que, justamente como lo va a señalar luego el Concilio Vaticano II, hay muchas riquezas en estos hermanos separados, no ya herejes y protestantes, porque ya sería mala palabra para dialogar de igual a igual, no ya dialogar de igual a igual, sino en realidad traerlos hacia el redil de la Madre Iglesia. Esto ha sido completamente abandonado y cualquiera que pueda acceder a la documentación de la Iglesia posconciliar y del período ecuménico se encontrará justamente con estas facetas. También recordando aquella reunión de Asís, la célebre reunión de Asís, donde se llamó a todos los líderes del mundo a rezar por la paz, invocando cada uno a su Dios, en un acto evidentemente de fomento de la idolatría, porque no se sentaron a decir: la paz debe venir de nuestro Señor Jesucristo. Quieren la paz en el mundo, todos debemos pedirla de rodillas ante el único que tiene la potestad para darnos la paz, que es nuestro Señor Jesucristo. Sino que por el contrario, quisieron armar esa fraternidad de distintas religiones que es el espíritu de Asís, en donde cada uno le reza a su Dios. Y esto fomentado por la misma Iglesia Católica. Algo absolutamente inconcebible y totalmente fuera del verdadero sentir de la Iglesia para con los acatólicos y para con los que no son cristianos, para con los infieles y paganos, a los cuales siempre se los llamó para que se convirtiesen, para que entrasen dentro del redil de la Iglesia Católica, fuera de la cual no hay salvación. Pero sigamos avanzando un poco más en esta encíclica del Papa Pío XI, Mortalium Animos. Siendo todo esto así, dice el Papa, claramente se ve que ni la sede apostólica puede en manera alguna tener parte en dichos congresos, ni de ningún modo pueden los católicos favorecer ni cooperar a semejantes intentos. Y si lo hiciesen, darían autoridad a una falsa religión cristiana, totalmente ajena a la única y verdadera Iglesia de Cristo. Justamente aquí, en este pasaje, es el pasaje número 10 de la Mortalium Animos del Papa Pío XI, se ve claramente cuál es el reclamo
que hacemos aquellos que formamos parte de la iglesia de siempre, de la iglesia tradicional, en contraposición a este delirio ecuménico que ha llegado hasta el extremo. Se ha dado autoridad, dice, haciendo esto, se daría autoridad, dice el Papa Pío XI, a una falsa religión cristiana, totalmente ajena a la única y verdadera Iglesia de Cristo. Continuamos con la encíclica del Papa. Y habrémonos de sufrir, cosa que sería por todo extremo injusta, que la verdad revelada por Dios se rindiese y entrase en transacciones. Porque de lo que ahora se trata es de defender la verdad revelada. Para instruir en la fe evangélica a todas las naciones, envió Cristo por el mundo todo a los apóstoles, y para que éstos no errasen en nada, quiso que el Espíritu Santo les enseñase previamente toda la verdad. ¿Y acaso esta doctrina de los apóstoles ha descaecido del todo? ¿O siquiera se ha debilitado alguna vez en la Iglesia, a quien Dios mismo asiste, dirigiéndola y custodiándola? Y si nuestro Redentor manifestó expresamente que su Evangelio no solo era para los tiempos apostólicos, sino también para las edades futuras, ¿habrá podido hacerse tan oscura e incierta la doctrina de la fe que sea hoy conveniente tolerar en ella hasta las opiniones contrarias entre sí? Si esto fuese verdad, dice el Papa, habría que decir también que el Espíritu Santo infundido en los apóstoles y la perpetua permanencia del mismo Espíritu en la Iglesia y hasta la misma predicación de Jesucristo habría perdido hace muchos siglos toda utilidad y eficacia, afirmación que sería ciertamente blasfema. Ahora bien, cuando el Hijo unigénito de Dios mandó sus legados que enseñasen a todas las naciones, impuso a todos los hombres la obligación de dar fe a cuanto les fuese enseñado por los testigos predestinados por Dios. Obligación que sancionó de este modo: el que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere se condenará. Pero ambos preceptos de Cristo, uno de enseñar y otro de creer, que no pueden dejar de cumplirse para alcanzar la salvación eterna, no pueden siquiera entenderse si la Iglesia no propone íntegra y clara la doctrina evangélica, y si al proponerla no está ella exenta de todo peligro de equivocarse, acerca de lo cual van extraviados también los que creen que sin duda existe en la tierra el depósito de la verdad, pero que para buscarlo hay que emplear tan fatigosos trabajos, tan continuos estudios y discusiones, que apenas basta la vida de un hombre para hallarlo y disfrutarlo, como si el benignísimo Dios hubiese hablado por medio de los profetas y de su Hijo unigénito, para que lo revelado por estos solo pudiesen conocerlo unos pocos, y esos ya ancianos, o como si esa revelación no tuviese por fin enseñar la doctrina moral y dogmática por la cual se ha de regir el hombre durante el curso de su vida mortal. Podrá parecer que dichos pancristianos tan atentos a unir las iglesias persiguen el fin nobilísimo de fomentar la caridad entre todos los cristianos. Pero ¿cómo es posible que la caridad redunde en daño de la fe? Nadie ciertamente ignora que San Juan el apóstol mismo de la caridad, el cual en su evangelio parece descubrirnos los secretos del corazón santísimo de Jesús, y que solía inculcar continuamente a sus discípulos el nuevo precepto: amaos unos a los otros, prohibiera absolutamente todo trato y comunicación con aquellos que no profesasen íntegra y pura la doctrina de Jesucristo, diciendo: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa y ni siquiera le saludéis. Siendo pues la fe íntegra y sincera como fundamento y raíz de la caridad, necesario es que los discípulos de Cristo estén unidos principalmente con el vínculo de la unidad de la fe. Por tanto, ¿cómo es posible imaginar
una confederación cristiana, cada uno de cuyos miembros pueda, hasta en materia de fe, conservar su sentir y juicio propio, aunque contradigan el juicio y sentir de los demás. ¿Y de qué manera, si se nos quiere decir, podrían formar una sola y misma asociación de fieles los hombres que defienden doctrinas contrarias, como por ejemplo aquellos que afirman y los que niegan que la sagrada tradición es fuente genuina de la divina revelación, o los que consideran de institución divina la jerarquía eclesiástica, formada de obispos, presbíteros y servidores del altar, y los que afirman que esa jerarquía se ha introducido poco a poco por las circunstancias de tiempo y de cosas, o aquellos que adoran a Cristo realmente presente en la Sagrada Eucaristía por la maravillosa conversión del pan y del vino llamada transubstanciación, y los que afirman que el cuerpo de Cristo está allí presente solo por la fe o por el signo y virtud del sacramento, los que en la misma Eucaristía reconocen su doble naturaleza de sacramento y sacrificio, y los que sostienen que solo es un recuerdo o conmemoración de la Cena del Señor, o los que estiman buena y útil la suplicante invocación de los santos que reinan con Cristo, sobre todo de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, y la veneración de sus imágenes, y los que pretenden que tal culto es ilícito por ser contrario al honor del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entre tan grande diversidad de opiniones, no sabemos cómo se podrá abrir camino para conseguir la unidad de la Iglesia, unidad que no puede nacer más que de un solo magisterio, de una sola ley de creer y de una sola fe de los cristianos. En cambio, sabemos ciertamente que de esa diversidad de opiniones es fácil el paso al menosprecio de toda religión o indiferentismo y al llamado modernismo, con el cual los que están desdichadamente inficionados sostienen que la verdad dogmática no es absoluta, sino relativa, o sea, proporcionada a las diversas necesidades de lugares y de tiempos, y a las varias tendencias de los espíritus, no hallándose contenida en una revelación inmutable, sino siendo de suyo acomodable a la vida de los hombres. Además, en lo que concierne a las cosas que han de creerse, de ningún modo es lícito establecer aquella diferencia entre las verdades de fe que llaman fundamentales y no fundamentales, como gustan decir ahora, de las cuales las primeras deberían ser aceptadas por todos, las segundas, por el contrario, podrían dejarse al libre arbitrio de los fieles. Pues la virtud de la fe tiene su causa formal en la autoridad de Dios revelador, que no admite ninguna distinción de esta suerte. Por eso, todos los que verdaderamente son de Cristo prestarán la misma fe al dogma de la Madre de Dios concebida sin pecado original, como por ejemplo al misterio de la Augusta Trinidad. Creerán con la misma firmeza en el magisterio infalible del Romano Pontífice, en el mismo sentido con que lo definiera el Concilio Vaticano I, como en la encarnación del Señor. No porque la Iglesia sancionó con solemnes decretos y definió las mismas verdades de un modo distinto en diferentes edades o en edades poco anteriores, han de tenerse por no igualmente ciertas ni creerse del mismo modo. ¿Acaso no las ha revelado a todas Dios? Pues el magisterio de la Iglesia, el cual por designio divino fue constituido en la tierra, a fin de que las doctrinas reveladas perdurasen incólumes para siempre, y llegasen con mayor facilidad y seguridad al conocimiento de los hombres, aun cuando el Romano Pontífice y los obispos que viven en unión con él lo ejerzan diariamente, se extiende sin embargo al oficio de proceder oportunamente con solemnes ritos y decretos a la definición de alguna verdad, especialmente entonces cuando a los errores e impugnaciones de los herejes deben más eficazmente oponerse o inculcarse en los espíritus de los fieles, más clara y sutilmente explicados, puntos de la sagrada doctrina. Mas por ese ejercicio extraordinario del magisterio no se introduce naturalmente ninguna invención,
ni se añade ninguna novedad al acervo de aquellas verdades que en el depósito de la revelación, confiado por Dios a la Iglesia, no estén contenidas por lo menos implícitamente, sino que se explican aquellos puntos que tal vez para muchos aún parecen permanecer oscuros o se establecen como cosas de fe, los que algunos han puesto en tela de juicio. En esta segunda parte hemos observado cómo el Papa Pío XI hace especial hincapié justamente en este espectro dogmático en el cual algunas verdades deben ser asentidas y otras pueden ser menos creídas o son de menor importancia, y por lo tanto se daría aquello que tristemente célebre es hoy, con frases tales como: es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Claro, porque aquello que nos separa parece ser que ha perdido rango. Por ejemplo, la Santísima Virgen María, por ejemplo, la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, el santo sacrificio de la misa. Entonces parecen ser verdades en las que uno puede creer menos, como dice el Papa Pío XI, como si a todas no las hubiera revelado Dios. En segundo lugar está este afán de novedades permanente que se ve en la Iglesia tras la novedad del Concilio Vaticano II. Y entonces ya hay un espíritu de permanente reforma y de innovación permanente. Ya no es aquella Iglesia histórica que ahora es absolutamente denostada, olvidada, tenida inclusive como un gran pecado por muchos, al punto de llegar a tener que pedir perdón por la Iglesia del pasado y por la Iglesia histórica, sino que ahora la Iglesia parece haber redescubierto, y esta palabra está permanentemente junto con diálogo, redescubrir, profundizar, hemos reinventado, reacondicionado, etcétera, etcétera, toda esta terminología bien modernista que acompaña a todas las decisiones de la curia romana en su plenitud. Sigue diciendo ya en esta última parte el Papa Pío XI en la encíclica Mortalium Animos, que puede consultarla, usted está vía internet, puede consultar en distintos lugares, porque se encuentra fácilmente, increíblemente, porque además es una contraposición directa. Sigue diciendo ya para el final la única manera de unir a todos los cristianos. Dice el Papa: bien claro se muestra, pues, venerables hermanos, por qué esta sede apostólica no ha permitido nunca a los suyos que asistan a los citados congresos de acatólicos. Porque la unión de los cristianos no se puede fomentar de otro modo que procurando el retorno de los disidentes a la única y verdadera Iglesia de Cristo, de la cual un día desdichadamente se alejaron. A aquella única y verdadera Iglesia que todos ciertamente conocen y que por la voluntad de su fundador debe permanecer siempre tal cual él mismo la fundó para la salvación de todos. Nunca en el transcurso de los siglos se contaminó esta mística esposa de Cristo, ni podrá contaminarse jamás, como dijo bien San Cipriano: no puede adulterar la esposa de Cristo, es incorruptible y fiel, conoce una sola casa y custodia con casto pudor la santidad de una sola estancia. Por eso se maravillaba con razón el santo mártir de que alguien pudiese creer que esta unidad, fundada en la divina estabilidad y robustecida por medio de celestiales sacramentos, pudiese desgarrarse en la Iglesia y dividirse por el disentimiento de las voluntades discordes. Porque siendo el cuerpo místico de Cristo, esto es la Iglesia, uno, compacto y conexo, lo mismo que su cuerpo físico, es una necedad decir que el cuerpo místico puede constar de miembros que están divididos y separados. Quien pues no está unido con él, no es miembro suyo, ni está unido con su cabeza, que es Cristo. Ahora bien, en esta única Iglesia de Cristo nadie vive y nadie persevera que no reconozca y acepte con obediencia la suprema autoridad de Pedro y de sus legítimos sucesores. ¿No fue acaso al obispo de Roma, a quien obedecieron como a sumo pastor de las almas, los ascendientes de aquellos que hoy yacen anegados en los errores
de todos los herejes y cismáticos? Alejáronse, ay, los hijos de la casa paterna, que no por eso se arruinó ni pereció, sostenida como está perpetuamente por el auxilio de Dios. Vuelvan pues al Padre común, que olvidando las injurias inferidas ya a la sede apostólica, los recibirá amantísimamente, porque si como ellos repiten, desean asociarse a nos y a los nuestros, ¿por qué no se apresuran a venir a la Iglesia, madre y maestra de todos los fieles de Cristo? Oigan cómo clamaba en otro tiempo Lactancio: solo la Iglesia católica es la que conserva el culto verdadero. Ella es la fuente de la verdad, la morada de la fe, el templo de Dios. Quien quiera que en él no entre o de él salga, perdido ha la esperanza de vida y de salvación. Menester es que nadie se engañe a sí mismo con pertinaces discusiones. Lo que aquí se ventila es la vida y la salvación, a la cual, si no se atiende, con diligente cautela se perderá y se extinguirá. Vuelvan pues a la sede apostólica, asentada en esta ciudad de Roma, que consagraron con su sangre los príncipes de los apóstoles San Pedro y San Pablo, a la sede raíz y matriz de la Iglesia católica. Vuelvan los hijos disidentes, no ya con el deseo y la esperanza de que la Iglesia de Dios vivo, la columna y el sostén de la verdad, abdique de la integridad de su fe y consienta los errores de ellos, sino para someterse al magisterio y al gobierno de ella. Pluguiese al cielo alcanzásemos felizmente nos lo que no alcanzaron tantos predecesores nuestros: el poder abrazar con paternales entrañas a los hijos que tanto nos duele ver separados de nos por una funesta división. Y ojalá nuestro divino Salvador, el cual quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad, oiga nuestras ardientes oraciones para que se digne llamar a la unidad de la Iglesia a cuantos están separados de ella. Con este fin, sin duda importantísimo, invocamos y queremos que se invoque la intercesión de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Divina Gracia, develadora de todas las herejías y auxilio de los cristianos, para que cuanto antes nos alcance la gracia de ver alborear el deseadísimo día en que todos los hombres oigan la voz de su divino Hijo y conserven la unidad del Espíritu Santo con el vínculo de la paz. Ya en este último pasaje de la encíclica Mortalium Animos vemos este corazón abierto, paternal del Papa, que representa el sentir de todos los papas, desde Pedro hasta Juan Pablo II. Pero aquí la diferencia radica justamente en que el corazón está adolorido porque no ve el retorno al seno de la Iglesia. Y no por el contrario, como se ve en estos últimos tiempos, en los varones eclesiásticos de este sector del posconcilio o del espíritu del concilio, que están en definitiva entristecidos porque no existe la concordia entre todos o la aceptación entre todos, aún con las diferencias que se presentan. Y más bien entonces debemos pensar con qué entrañables y paternales sentimientos llama permanentemente
por la salvación de las almas.